Bueno, hoy la pregunta va a ser formulada por una madre en una reunión de padres de la clase, no sé si era de un año o de dos, ¿eh? Pero esta pregunta se hace prácticamente todos los años, o bien en las entrevistas en las familias de niños de un año y de dos, o bien en las primeras asambleas. O la primera o la segunda, la pregunta cae, digamos, ¿no? Hay veces que la formulan sencillamente así, cuando hay que empezar a decir que no a los niños. Y otras veces un poco más, como mejor formulada así, ¿no? Cómo compaginar los límites necesarios con la estimulación de la autoestima, ¿no? Pero viene a ser lo mismo. ¿Cuándo empezar a decir que no? Los padres traen a los niños que todavía son bebés y entonces les sabe mal decirles que no, les duele decirles que no. Es como si se pusieran en su lugar, pero ¿cómo? A semejante ser tan precioso y con lo bien que se ha criado y tanto cariño que le tenemos, le vamos a decir que no a algo. Le marcará eso, le frustrará, le dejará una señal indeleble en su psiquismo. Me río, pero no es que tenga gracia. El que lo está pasando padece, digamos. Entonces quería aclarar un poco esta pregunta y también cómo la respondemos las maestras en mi escuela, ¿no? Los padres suelen decir estas cosas que os digo, suelen decir, pero si son tan pequeños, ellos no lo van a entender, no lo van a entender y además a lo mejor chillan o a lo mejor lloran, ¿no? O se enfadan. ¿No será muy duro? ¿No será muy duro decirles no, no puedes hacerlo, ¿no? No se podría esperar hasta que tengan 3 o 4 añitos. Entonces, las maestras les vamos respondiendo, ¿no? Por ejemplo, bueno, entonces si de pronto ves que tu bebé se mete los dedos en la boca y está a punto de vomitar, ¿lo dejas? ¿O le dices que no? No, le saco los dedos, pero no le digo que no. Bueno, pues sacar los dedos es decirle que no. Le estás diciendo que no a lo que quiere hacer, pero lo estás haciendo porque hace falta hacerlo, ¿o no? Sí. Bueno, pues eso es un no. Si está comiéndose a borbotones la tierra de las macetas, ¿lo dejas? ¿Le dices que sí? Sí, come, come. ¿O le dices que no? Pues normalmente le dices que no. Si lo ves como vi yo a mi hijo una vez coger una caca de cabra, un excremento de cabra ahí, y se lo iba a comer. Y entonces le dices que no o lo dejas que se lo coma. O si va a cruzar la calle y llega, ya camina y se para en el borde un momento y tú vas detrás corriendo, evidentemente que le dices que no. O a lo mejor lo coges en brazos amorosamente y le dices, no pasa nada, no pasa nada, con una gran sonrisa. El corazón lo tienes a mil, pero a él le dices, no pasa nada. Eso, por ejemplo, para mi gusto es como engañarlo. El niño otro día puede llegar al borde de la acera y si tú en la primera vez le has dicho no, no, cuidado, que te puede pillar un coche y hace daño, por muy pequeño que sea, tú le has de ir explicando las cosas, no darle un gran meeting, pero corto y claro, le has de decir lo que pasa, le has de relatar su vida según va pasando, para que él vaya entendiendo las palabras. Entonces, si tú le has dicho cuidado, no, que te puede pillar un coche y eso hace daño, la siguiente vez a lo mejor él mira y dice no, a lo mejor se para o a lo mejor no, y te toca otra vez insistir, ¿no? Pero es preciso que nuestro no acompañe la vida del niño, porque la vida del niño va a incluir cosas que va a poder hacer y cosas que no va a poder hacer. Entonces, ¿para cuándo? Preguntan los padres. Para cuando haga falta, sea porque se ponga en riesgo, sea porque la realidad le plantea un no. Imagínate que pones 2 magdalenas y 2 vasos de leche para los 2 hermanos que tienes en la casa. Entonces de pronto uno de ellos hace así para coger la magdalena y el otro se adelanta y la coge antes, esa magdalena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Pues no le vas a arrancar al que ha cogido la magdalena lo que ha cogido. Pues le dices al otro, mira, espera, ahí tienes tú la tuya. No pasa nada. Ahí en ese caso sí, no pasa nada porque es que es verdad que no pasa nada.
de que la coja el otro antes. Pero lo que no puedes es plantearte una vida, por muy pequeñín que sea y muy magnífico y mucho que lo adores, no puedes plantearte una vida para él que esté llena solo de sís y de no pasa nada. El hijo de una amiga tiraba por el balcón, vivían en un quinto, y tiraba por el balcón por los barrotes, con todo lo pequeño que era, cogía cualquier cosa y la tiraba. Le dio por ahí. Bueno, entonces, por mucho que estaban pendientes, de vez en cuando tiraba cosas. Y no solo es que las perdía y se rompían, es que le podía dar a alguien que pasaba por abajo. Entonces, hace falta poner un no ahí y decir, no, eso no lo puedes hacer, que le da a otro, no te dejo, no. No desde la culpa, desde la propia realidad y desde el regalo, que es decirle a un niño lo que puede hacer y lo que no puede hacer, porque si no, digamos, es como dejarlo suelto, como si no hubiera nadie que le pudiera orientar. Y sí que estás tú, como madre, como padre, como maestro, cuando luego vaya a la escuela, ¿no? Entonces, claro, ¿para cuándo dejar ese no? ¿Para cuándo decirle al niño el gran secreto de que no todo sale perfecto y redondo en esta vida? No lo dejes para un momento así como muy tremendo, sino ve diciéndolo cuando pega, día tras día, cuando hace falta, con naturalidad. No te lo plantees como cosa traumática y terrible, sino como lo que es, como un no necesario dentro de la marcha de la vida, ¿no? Entonces, es cierto que los niños pequeños todos son impulsos, deseos, acción, ir para acá, o sea, esa forma suya tan, que a mí me gusta tanto, ¿no? A ver, impulsiva. Cuando uno tiene 1 año y 2 años y los ves abriendo y cerrando una puerta una y otra vez, y tú dices, y mira, este está aprendiendo lo que es dentro, lo que es fuera, lo que se tapa, lo que se destapa, o sea, y lo hace con esa ansiedad, con eso. Está muy bien, tú lo estás viendo, sigue su desarrollo tal, pero si de pronto coge una tapadera y él le hace así al hermano en la cabeza, pues a lo mejor tienes que decir no, porque el hermano también es hijo tuyo, por ejemplo, ¿no? Y porque no puede hacerlo, porque no puede ni va a poder después, no por ser pequeño puede. Entonces, yo creo que antes quizás se pecara de excesivo autoritarismo y no sé si eso nos ha quedado como miedo ahí de pasarnos en ese sentido. En este momento yo creo que nos hemos pasado en plan pendular al sitio contrario y hay demasiada permisividad. Muchas veces es por esa cosa de que no sufran, que no se marquen, que no se traumen, y otras veces es porque la madre está mirando el móvil y el niño está acampando por sus respetos. Entonces, no ponerle el no, a lo mejor es más desprotección que protección. Entonces, a mí me da la sensación de que si lo tuviéramos que poner así en plan simbólico, el niño necesita muchos sís para crecer. Sí, qué bien has comido, sí, qué bien has eructado, sí, qué bien miras, qué bien dices ajo, qué bien te tomas la leche, qué bien gateas, qué bien caminas. O sea, el sí acompañándolo con todos sus logros para irlo cargando de autoestima y de ilusión de vivir. O sea, le estás diciendo con esos sís, tú vas a poder, qué bien vas a estar, qué bien, vas a poder vivir, la vida vale la pena, le estás animando, ¿no? Pero también con las cosas que van sucediendo, pues también van acompañadas por unos nos precisos, ¿no? Es decir, nos que le van a servir para hacerse por adentro como una especie de armadura, de pequeña coraza ante las dificultades. Bueno, si de pronto yo quería esa magdalena y no la puedo coger, o ese camión que te lo tiene mi hermano o mi amigo y no lo puedo coger, bueno, pues cogeré otra cosa mientras tanto. Entonces, mientras que él solo hace ese razonamiento básico, lo dices tú, le prestas tus palabras, le prestas tu voz, diciendo, no, espera, ahora lo tiene él, después tú. Sí, después tú, pero ahora no. Es como venirle a decir, no todo vas a poderlo tener en el momento que lo desees.
habrá veces que te tendrás que esperar o quedar sin ello. No siempre hay sís, hay veces que hay nos. Eres muy importante, eres para mí muy valioso y eres genial. Mucho sí ahí, ¿no? Pero no eres el único. También está ahí tu hermano. O si es en una clase, también hay otros. No eres el único del mundo. No eres el mejor. Eres muy importante y muy bueno, magnífico. Pero no el único. Entonces, con esa verdad básica por debajo, es lo que le vienes a decir es la realidad. Y entonces la realidad no engaña. ¿Eh? La realidad es la que te va armando y claro, un día detrás de otro. No te esperes a determinado momento que pase algo, entonces le digas, mira, todo este tiempo que te decía no pasa nada, era para que no sufrieras. Pero en realidad hay veces que tendrás que aguantarte, que te quedas sin algo, o que lo coge otro antes, o que no te dejan hacer algo, porque no está permitido, porque hay una norma que dice que no. No te esperes a que tengas 7 años, que antes le llamaban la edad de la razón o de la discreción, cosa que me hace gracia a mí, pero desde el primer momento, desde que haga falta, si un niño le va a dar un boca a otro, tú le vas a decir no, que le haces daño. Si un niño se va a comer una caca de cabra, le vas a decir no, eso te hace daño a ti, no, no bajes la cera. Es decir, una serie de cuestiones de la propia realidad que le van a ir como ayudando a aceptar que hay límites, que no todo lo puede hacer. Incluso las cosas más simples como es los ritmos del día ya tienen dentro sus tiempos. Y si el niño de buena mañana, digamos, tiene que tomar algo de alimento, pues va a tomar algo de alimento, pero si a la media hora quiere tomar algo de alimento, le vas a decir, no, ahora no, que estás haciendo la digestión, espera. Y bueno, y a ver cómo le ayudas a pasar ese ratito, pero no le vas a dar todo lo que pida en todo momento, porque así no puede ser. Resumiendo, digamos, muchos sís y los nos que sean necesarios. ¿Cuándo? Cuando haga falta, desde el primer momento. Y además con estabilidad y sin culpa. Si pones un límite y le dices no, esto no, pues de aquí a un rato va a ser el mismo no y mañana va a ser el mismo no. Si tú no dejas que se suba al sofá y salte, porque hay quien deja y hay quien no deja, ponle que tú no dejas. Pues si tú no dejas, no dejas ningún día. No un día sí y otro no. Porque lo que da seguridad es que algo sea estable. Y los niños eso lo captan muy rápido. Ven cuándo pueden y con quién pueden saltarse determinada norma que hay en la casa, ¿no? Muchas veces veo que los padres de hoy, ¿no? Los de antes en ese sentido no lo veo igual, pero los de hoy veo que hay como un deseo democratizador, es que no sé cómo llamarle, ¿no? El deseo de hacerse como iguales que el hijo. En la casa aquí todos somos iguales. Si yo, me decía un padre una vez, me vienen flashes de lo vivido, ¿no? Si yo me compro el periódico, entonces lógicamente le tengo que comprar a él algo, un cuento, un TV o algo, lo que me pida, porque si yo tengo derecho a comprarme el periódico, él ¿por qué no va a tener derecho a tener un cuento? Yo le decía, pero, a ver, él es igual que tú. Él tiene la casa llena de juguetes y de cuentos. Si tú te compras el periódico para ver las noticias es porque eres adulto y padre y quieres saber las noticias. Pero eso no equipara, no tiene nada que ver. No tienes que llenar todos sus agujeros antes incluso de que los exprese. Antes de pedir algo, el padre ya le había comprado. Entonces, el niño con nada se entretenía, digamos, ¿no? Y en la escuela como que despreciaba el material. Era una sensación de saciedad excesiva. Y cuando lo hablábamos, él me contaba eso y yo le dije, y a mí me parece demasiado, ¿no? Demasiado sí. Ahí. A lo mejor conviene que con naturalidad, tú como eres el padre, te compres el periódico y él como es el hijo y tiene tantas otras cosas, pues que juegue con lo que tiene. Y si no, con una mariposa que pasa.
pero no tienes por qué comprarle tanto, ¿no? Entonces, lo digo por el afán de hacernos como iguales y borrar la asimetría natural que hay entre un padre y un hijo, una madre y un hijo o una hija, o los maestros con ellos, ¿no? O sea, cada cual en su lugar es más saludable, cada sí en su lugar y cada no en su lugar es más saludable que no pasa nada. Aquí todos somos iguales, todo es democracia, todo es felicidad, porque en el momento que salga a la calle y no mire, lo atropella un coche, como literalmente puede llegar a pasar. Recuerdo ahora un caso de una niña que tenía dificultad en aceptar las normas y en que la limitaran. Bueno, no la habían limitado nunca, luego no lo podía ni concebir. Cuando llegó a la escuela y en un momento dado ella quería, vamos a suponer, pintar y estábamos contando un cuento, yo le decía, está bien que quieras pintar, luego pintas, o antes hemos pintado, pero en este momento vamos a escuchar el cuento juntos como siempre hacemos, ¿no? Entonces se ponía, no lo podía tolerar, ¿no? Pero es que nunca había oído, nunca había oído, no pongas el juguete ahí, que esto es donde yo cocino. No puedes pintar si estás haciendo, estás bañándote o estás en el aseo. Tú no, en ese momento, si te da ganas de pintar, pues te esperas un poco. Pues no, tenían un caballete en el cuarto de baño. O sea, estoy contando un caso extremo, pero un caso extremo real, ¿eh? Y de hoy en día, de hace unos años, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esta niña nunca se le había dicho que no a nada. Luego no concebía que si su santa voluntad era la que fuera, pasar por encima de otra, por ejemplo, es que lo hacía, ¿eh? Lo hacía no para dañar, sino que lo hacía como que no contemplaba que había otros. Había alguien sentado y le pasaba por encima de las piernas. Y yo decía, ¿pero qué no lo has visto? Y hacía una cara como diciendo, bueno, ¿y qué? O sea, llegó un momento que ese no haber tenido nos se le volvió en contra. Y en un momento dado intentó cruzar y cruzó, ¿eh? Y cruzó y no le pasó nada, por suerte, una avenida de doble dirección. Cuando llegó a la otra parte, sin pasarle nada, la madre, que iba asustada detrás y también cruzó como pudo, la cogió, se puso a llorar y al otro día vino a decirme, ¿qué hacemos? Porque esto se nos ha ido de las manos. El exceso de sis también daña y se convierte en una sobreprotección y en una negación de la realidad que puede confundir a un niño. Eso, por ejemplo, no lo pensamos tanto y en cambio pensamos en que los nos les pueden traumar. Bueno, yo de verdad creo que una buena cantidad de sís y los nos que sean necesarios hacen falta. Así es que, otra pregunta. A la siguiente nos vemos.